este que anda con una boina, con una estrellita, con una chaqueta y con una mirada. En el ámbito revolucionario es un hombre único. ¿De quién es Che Guevara? Es el hombre que inventó el mojito. Es que hay gente que ni sabe quién es. No tiene ni idea en absoluto, pero lleva su camiseta, tiene su póster y demás, y no tiene ni idea de quién es. Tal vez ignoren quién es el Che, pero saben que ese tío mola. Ahora bien, ¿por qué mola ese tío? Admiro su estilo de vida. La verdad es que es como un punky. Era un gran hombre y al menos nosotros los cubanos, que es lo que sabemos, ¿no? Estamos orgullosos de todas sus hazañas y de todo lo que hizo, no solo para nuestro país, sino para el mundo entero. The real truth is Che Guevara en Cuba mató a mucha gente. He killed a lot of people. Su presencia es enorme. Como lo vea en otra camiseta, me voy a volver loco. Está por todas partes. Me extraña que aún no haya una cerveza con su nombre. Una fotografía que se transformaría en una imagen inmensamente conocida e instantáneamente reconocible. No hay nada igual. La han llamado la Mona Lisa de la fotografía. Lo que me conmueve y me impresiona es la capacidad de supervivencia y la maleabilidad y la universalidad de esta imagen. Es una gran imagen icónica. Seguramente sea el retrato más famoso del siglo XX. Que es la imagen más reproducida en toda la historia de la fotografía. Sucedió en una fracción de segundo. Un obturador se abrió y se cerró para capturar el simbólico retrato de un hombre esquivo conocido para la mayoría como el Che. Andando el tiempo, la imagen se ha ido transformando, acumulando más significados a lo largo de su historia. La fotografía se convirtió en un gráfico. Aquel gráfico se transformó en un manifiesto político. De ese manifiesto se apropió el arte y luego el comercio para vender una pasmosa variedad de productos, muchos de los cuales muy ajenos al ideario del Che. Aún así, pese a la comercialización, la imagen continúa evocando la vida de un revolucionario mítico. Ernesto Guevara, alias Che, abandonó su vida privilegiada para viajar por Latinoamérica en pos de un ideal más elevado y marchó a Cuba para derrocar a un dictador. Su vida estuvo llena de osadas decisiones, violencia en ocasiones y rebeldía ante situaciones abrumadoras. Décadas más tarde, este fotograma, este retrato del Che, sigue cautivando al mundo de hoy. Esta es la historia del poder de una mera imagen. ¿Cómo empezó esta fotografía a circular por todo el mundo? ¿Y qué tiene la mirada rebelde del Che para decenios más tarde seguir impulsando a jóvenes, artistas, diseñadores y parias de la tierra a hacer la suya? Hay una relación con la imagen que se pregunta por qué diablos esta imagen es la más famosa del siglo XX, porque es la fotografía más reproducida de la historia. La historia del icono del Che es en muchos aspectos la historia de dos personajes. De dos personajes muy diferentes a los que la historia ha unido en matrimonio. El primero, evidentemente, es el propio Che. Alberto Korda es la otra persona de esta historia. Alberto Korda era un personaje. El hombre que hizo la foto era originalmente fotógrafo de modas. Korda era un magnífico fotógrafo de modas. Mira, mi padre, él tenía en aquel entonces el estudio Korda. Hacía fotos preciosas de mujeres muy atractivas. El estudio de él, yo recuerdo que siempre estaba lleno de muchas personas. Escritores, intelectuales, pintores, poetas, iban modelos, iban bailarinas, iban cantantes, iban actores de cine. Tenían montada una fiesta divertidísima. Era una celebración caribeña. Dios sabe que era un hombre encantador, cautivaba a cualquier hombre o mujer. Bebía ron, fumaba, era músico, bailaba, cantaba, tangos. Era el epítome del alma de la fiesta. En muchos aspectos era 100% cubano. Alternaba con una multitud de amantes de la juerga de la época prerevolucionaria. Y la imagen que tenemos de Cuba en los tiempos de Batista es la de una especie de cabaret perpetuo.
Ese era el mundo de Korda. Claro, no todo en Cuba era ni toda esa depravación que a veces se habla de casinos y cabarets y eso. Estaba la dictadura de Batista, que sí era cierta. Las potencias extranjeras, los norteamericanos tenían muchos cosas aquí en Cuba, o sea, negocios, empresas. Por otra parte, sí, Cuba era conocida como el lugar de recreo de los yanquis, el burdel del Caribe. Pero fuera de La Habana era un país muy rural, muy pobre, cuyos habitantes, los guajiros, como los llaman, eran campesinos, auténticos campesinos. Momentos muy difíciles, necesitaba ayuda realmente. Y yo veía a aquel señor que pasaba en un MG descapotable, que casi siempre iba una mujer hermosa al lado de él, y yo decía, ¿quién será esta persona? Yo era, imagínate, un muchacho, 16, 17 años, que era lo que yo quería hacer también. Por suerte apareció a través de unos familiares que el estudio Korda necesitaba un asistente. Y Korda no solo fue mi jefe, como yo he dicho, no solo fue mi maestro, fue mi mentor y de cierta forma terminó siendo mi padre. Entretanto, en Sudamérica, un joven idealista recorría el continente con un amigo. Vagar por nuestra América me ha cambiado más de lo que pensaba, escribió al llegar a conocer aquel pueblo y su situación política. En aquellos tiempos lo llamaban Ernesto. De joven fue infinitamente superior a todos nosotros en inteligencia, capaz, tenaz. El viaje que tuve el honor, el orgullo de hacer con él, lo marca en primer término en Bolivia, cuando vemos la revolución que acababa de ocurrir. Ya estaba el tren decadente, ¿no? Ernesto, por como viajábamos nosotros, estábamos en contacto con la parte baja de los pueblos, las clases más pobres, y veíamos la miseria, y en el segundo viaje no ha mejorado. En sus viajes, Ernesto fue testigo de la pobreza y la explotación generalizadas. Tras dar con su vocación, se consagró a los pobres y a los enfermos. Empezó a entrar en contacto con ellos en sus viajes de juventud, haciendo autostop por Argentina, por el interior de su propio país. Y así comenzó una especie de toma de conciencia. Una toma de conciencia social y política. Y tuvo una gran sensibilidad y especial por esa gente. Muchas de sus más profundas convicciones revolucionarias se deben, desde mi punto de vista, a un sentimiento de indignación por la injusticia social. Espoleado por sus ideas políticas, Ernesto decidió rechazar los sistemas sociales que habían creado tales desigualdades. Estaba imbuido del espíritu de la colmena, escribió en el diario que llevó a lo largo de sus famosos viajes en moto. Su devenir acabaría conduciéndolo a la Ciudad de México y a un hombre junto al que haría historia. Yo pienso que él buscaba una oportunidad que para mí se le presenta en México cuando lo conoce a Fidel. Acababa de llegar de Guatemala, a donde había ido con la esperanza de ser un médico revolucionario que iba a curar a los pobres y a los marginados las enfermedades causadas por la injusticia política. Decidió que quería ir a la raíz, y la solución era derribar los sistemas políticos que provocaban esa injusticia social, que a su vez originaba las enfermedades endémicas que son la pobreza y la miseria.
No creía que fuera un momento para andarse con medias tintas. Ya lo había visto en Guatemala y había fracasado. Había que hacerse con el poder a punta de pistola ya. Campesinos luchando por una revolución agraria que les trajera un futuro socialista. Y eso sedujo al Che. Por eso, cuando Guevara conoció a Fidel en la Ciudad de México, creyó haber encontrado al hombre que andaba buscando. Una especie de figura arquetípica de lo que era preciso para llevar a cabo con éxito una revolución en Latinoamérica. A las pocas horas de su primer encuentro, Ernesto hizo voto de colaborar con Castro en el inicio de una revuelta popular en Cuba. Requeriría 18 meses más, pero al fin, en noviembre de 1956, los voluntarios se apiñaban en el Granma, un barquichuelo en el que apenas si había sitio para la mitad de los hombres, y al abrigo de la noche navegaron por aguas oscuras rumbo a Cuba. Hay que ser un poco loco, ¿no?, para subirse 82 tipos en un barco donde tenía capacidad para 20, a pelear contra un ejército, ¿no? Pero bueno, la historia se hace de esos tipos, ¿no es cierto? Si no, de cobardes no se hace. Esos son los inicios del origen del mito del Che. Ernesto, el intelectual y poeta, aprendió a combatir y Fidel lo nombró comandante. En las abigarradas montañas de Sierra Maestra, los rebeldes hicieron acopio de fuerzas y soñaron con su nueva Cuba. Los meses se convirtieron en años de combate contra tropas mucho más nutridas y mejor pertrechadas. Se había alistado en la guerrilla como Ernesto el médico, pero en ella se convirtió en Che, el revolucionario. Y en la alegría el Pino tuvo que decidirse, o me coge para que el bolso de las medicinas o la caja de balas. Y se cogió la caja de balas. La historia tú nunca sabes qué vuelta le va a dar a la vida. Escogió la caja de balas, tomando así la senda del combatiente, no la del médico. El Che no solo comprobó que era capaz de actuar bajo el fuego, sino que además no tenía miedo. Y también descubrió que estaba dispuesto a sacrificarse, que no temía a la muerte y que se trataba de una virtud que lo ayudaría a convertirse en un guerrillero único. Podemos ver otro componente de la construcción de su leyenda y de su mitología. From his stronghold in the wild Sierra Maestra Mountains, Cuba's Fidel Castro emerged triumphant after 2 years of guerrilla warfare against the Batista regime. Now Batista has fled. A new leader is on the scene, Fidel Castro, in many ways an unknown quantity in his politics and policies, but certain to be dominant in Cuba's new era, just begun. En el diario, no se me acuerdo si fue el Nacional o el Universal, y decía abajo, y un médico argentino, Ernesto Guevara de la Serna. Entonces Granado, que también vivía en ese momento en Caracas, vino un día y me dice, mira, acá está este loco, amigo, mira dónde está este. Claro, hacía tiempo que no sabíamos nada de él. Bueno, yo me lleno de orgullo, este es mi amigo. Este que está acá es mi amigo, que le queda muy bien en el uniforme y la barba. Entonces él me decía, a veces me miraba y me decía, che, cómo te envidio la barba, mira las vueltas que da la vida, ¿no? Que él me envidiara la barba, es un símbolo mundial y eterno. El Che se hace una persona conocida en el mundo a partir de la Revolución Cubana. Incluso el nombre del Che se lo ponen los cubanos. Le decían Che para acá, venir para todo Che. Che era la nueva identidad revolucionaria que él ansiaba poseer. De hecho, a partir de aquel momento, el Che empezó a obrar en varios niveles. Primero y ante todo, era el inquisidor general, el perseguidor, como en La Cabaña, de los criminales de guerra. Lo nombraron ministro de Industria, presidente del Banco Central. Tenía 28 años. Ernesto Guevara se había convertido en Che, un hombre nuevo, capaz de superar todos los obstáculos para lograr su objetivo, que era la revolución. Supe de la revolución, supe de Fidel Castro, a través de esas imágenes de la revolución que publicó la revista Life en 1959. Aún hoy lo recuerdo nítidamente.
Y me sorprendió bastante ver a aquel supuesto líder de una revolución, porque para mí la revolución era algo tremendo y dramático aparejado con la muerte y el caos. Y estaba viendo a un hombre que al parecer era el responsable de una revolución, descubierto frente al monumento a Lincoln. Fidel comprendió la importancia de rodearse de grandes fotógrafos para que documentasen tanto la revolución como su presencia y así proporcionar material que pudiera usar como propaganda. Y en el año 60, las agencias de publicidad en Cuba en febrero terminaron, fueron intervenidas. Y me quedé trabajando solo en el periódico Revolución, pero ya como fotógrafo. Y ahí nos nucleamos Roberto, Osvaldo, Corda, Corrales, Ernesto Fernández, y empezar a publicar páginas enteras en el periódico, todo lo que pasaba en el país. Liborio, ya saben cómo es Liborio, y yo, todos somos iguales. Todos pensábamos que teníamos estilos de trabajar diferentes y muy definidos. También teníamos la costumbre, cuando terminábamos un trabajo colectivo, enseñarnos la foto y escoger nosotros las mejores fotos de todos nosotros para el periódico. Y las podías poner sobre una mesa y no te hacía falta volverlas para saber de quién era cada foto. Porque habían reflejado toda esa parte, que si nosotros no hubiéramos hecho eso, la revolución no existía. Él no trabajaba específicamente para el periódico. Él, su trabajo, lo que le parecía bueno, lo llevaba al periódico y se lo admitían, o si no les convenía, no se lo publicaban. Lo principal era el periódico, no la foto de nosotros. Inmediatamente determinado el acto, la actividad o lo que fuera, corrían a sus estudios fotográficos a revelar sus rollos fotográficos para enseguida imprimirlas y llevarlas al periódico. Porque date cuenta que lo que pasa hoy sale mañana en el periódico. Pero tú tenías que imprimirla en el baño del hotel. Antes se usaban cámaras grandes y todos nosotros estábamos usando 35 milímetros. Primero que en los periódicos de los Estados Unidos. Sin electrónico, sin motor, con luz ambiente. Usábamos los chorenes que nos dejaba el Instituto de Cine. Pues tuvimos hasta que inventar reveladores. Una química venía de Japón, otra venía de la Unión Soviética, otra venía de Checoslovaquia. Con esas 3 químicas tú hacías un revelador. Y así fuimos haciendo todas las cosas de la revolución. La niña fue realmente la imagen de transición del trabajo de Alberto Corda como fotógrafo de modas, como fotógrafo comercial, a dedicar su vida a la revolución, ya que se dio cuenta de que aquella niñita vivía sin nada. El trozo de madera que sujeta entre las manos era su muñeca. Y al ser consciente de las desigualdades que existían en Cuba, ya no pudo seguir justificando el trabajo que había hecho hasta entonces. De modo que abandonó el mundo de la fotografía comercial, de la moda, por esta imagen en concreto. Hizo la transición de ser fotógrafo de modas a ser fotógrafo de prensa, pero conservó buena parte de su instinto, de su ojo natural para captar cierta estética. Mi padre siempre acompañaba a Fidel, por eso te digo, era fotógrafo acompañante, no fotógrafo oficial. Sin embargo, con el Che no le gustaba que lo retrataran. Cogía las cámaras de la gente y decía, a ver qué tienes ahí. Hacía eso. A Liborio se lo hizo un par de veces. Te pedí una cámara para verla, para tenerla en las manos. ¿Y no le gustaba que lo retrataran? Mi teoría es que era fotógrafo. Se ganó la vida como fotógrafo en México. Y durante toda su vida siempre tuvo una cámara. No sé de ningún fotógrafo al que le guste que le hagan fotos. Recuerdo que me contó que quería fotografiar al Che. Sí. El Che, cuando mi padre se presentó, le dijo, comandante, venimos a hacerle una entrevista aquí.
y le preguntó si había cortado caña, que de dónde él era. Mi padre le dijo, soy de La Habana, muy orgulloso que era de La Habana. ¿Y tú has cortado caña alguna vez? Le dijo, no, nunca. El Che le puso un machete en las manos y le dijo, cuando te hayas pasado una semana cortando caña, podrás hacerme fotos. Es un trabajo muy duro. Y Alberto se pasó una semana cortando caña de azúcar hasta que por fin el Che le permitió fotografiarlo. Y ese es el Che. Sí, ese es el Che. Pero el Che era ministro. Y pero hacía trabajo voluntario los domingos y tenía que explicar qué cosa era el trabajo voluntario. Lo hacía como una forma de enseñanza. Y lo hacía los domingos, que era un día libre de trabajo, pero para producir un poquitico más. Pero básicamente como una enseñanza de lo que había que hacer en aquel momento por la revolución. Fue uno de los arquitectos de la socialización de la revolución. Y para iniciar esa socialización, inició programas como el trabajo voluntario, lo cual volvía loco a todo el mundo. Sobre todo a quienes trabajaban para él u otros ministros, ya que en lugar de irse a casa con su familia los domingos, se iba a cortar caña de azúcar. Y a todos les parecía que debían hacer lo propio. Henchido de la energía de la victoria, el Che, Fidel y sus camaradas comenzaron a construir una nueva sociedad. Pero ahora se veían involucrados en una partida más importante, como peones entre dos superpotencias mundiales. Corrían los tiempos de Eisenhower, de la intensificación de la Guerra Fría. Estados Unidos en aquella época seguramente estuviera en su momento más imperialista. Los soviéticos, en resumidas cuentas, querían tener una China en el zapato del tío Sam a 150 kilómetros de sus costas. Lo único que deseaban era disponer de una base militar y estaban dispuestos a tenerla a cambio de comprar su azúcar. No les interesaba la industrialización de Cuba. Me imagino que la dirección de la revolución se fueron dando cuenta que se nos avecinaban días muy difíciles. Y de algún modo teníamos que prepararnos para defendernos. Se le compró a Bélgica un cargamento de armas que vinieron en un barco que se llamaba La Cubre. La Cubre entra en el puerto cubano y cuando los obreros están descargando ese barco, ocurre una explosión. Primero no se sabía qué es lo que había pasado. La gente empieza a acudir allí, a ayudar a los heridos y a los pocos minutos de esa primera explosión ocurre la segunda explosión. Fue una masacre, fue algo terrible. Gente despedazada, miles de heridos. Que se puede decir que ese fue el primer o uno de los primeros actos de terrorismo contra nuestro país. Al día siguiente se convoca para el entierro de los restos, porque a veces eran restos de personas. Un brazo, una pierna, la persona había desaparecido en fragmentos. Y se improvisó la tribuna allí a una cuadra del cementerio Colón donde Fidel habló. Cuando mi padre está en la multitud, porque él se puso del lado del pueblo, él estaba metido entre el grupo de personas ahí cerca de la tribuna. Y de pronto, en lo que él hacía un paneo por los personajes que estaban, salió adelante el Che Guevara en el momento que él pasaba su cámara. El Che como que se asomó a ver aquella humanidad adolorida, llorando por sus muertos, por su pueblo, pero solamente le dio tiempo a hacer 2 fotos, porque el Che llegó, se asomó y él dispara una primera foto, cambia la cámara y tira una segunda foto. Y acto seguido, el Che volvió a irse de ahí. Y siempre le oí la historia a mi padre
de que cuando él llegó a su estudio se mete en el laboratorio y revela esa foto con idea de llevarlo al periódico esa noche. Tan solo era una más de las fotografías que había tomado. Estaba realizando su trabajo. Las secuencias. Fotografía a todos los de la tribuna. Uno de ellos es el Che. Apareció, le hizo una foto y continuó. Publicaron una foto de Fidel que se ve con la bandera cubana detrás y Fidel con dos cohetes en la mano. Aquello era muy importante en aquel momento. Alberto tiene medio carrete de Fidel mostrando los cohetes porque sabía que esa foto era noticiosa. Esa era la foto importante, no la otra. Si para él hubiera tenido importancia, habría tomado 3, 4, 5. Conozco a Alberto. Otras fotos de la gente llorando, del momento que venían Fidel, el Che, Dorticós. Pero bueno, ya te expliqué que el periódico no la puso al día siguiente. Sin embargo, a mi padre le gustó tanto y le impresionó tanto esa foto, esa mirada del Che, ese dolor que expresaba, y él guardó la foto para sí mismo. Sabía lo que tenía, sabía que había algo muy especial en aquella fotografía en concreto. Lo que ignoraba eran las repercusiones que iba a tener en el mundo. La fotografía de Korda no se publicó al día siguiente ni durante varios meses. Archivó cuidadosamente el negativo. En 1965, como la imagen, el Che había desaparecido de la circulación. La partida del Che de Cuba tiene una larga historia, pero su origen se encuentra tras la crisis de los misiles cubanos, cuando estaba sumamente airado por el modo en que los soviéticos habían negociado con los estadounidenses, a sus espaldas y a las de Fidel. Y eso combinado con el fiasco de su lucha por la industrialización de Cuba. Quería educar a los cubanos, quería llevar a Cuba a otro nivel. Y en eso fracasó. Empezase lo que empezase, nunca terminaba nada. Siempre se iba a hacer otra cosa. Y lo que abandonó no estaba completo. Porque no era un tipo para estar en el despacho de un ministerio como político. Cuentan de él que se presentaba en las embajadas, con las botas sucias y cosas por el estilo, que ensuciaba las alfombras de las embajadas. Le importaba un comino todo eso. Es más, yo creo que lo hacía aposta. Era un hombre de acción. Era un hombre que quería estar en el campo de batalla, donde estaban los trabajadores, y con otros 14 tíos, con 30 tíos, eso no importa. Era un hombre que buscaba una vez más una causa a la que entregarse. Era un hombre que quería estar en la brecha, abriendo nuevas sendas y haciendo el trabajo duro que tienes que hacer cuando abres una puerta nueva. La puerta de Cuba ya estaba abierta. Aquí no tengo nada que hacer. Adiós. Comenzó a extenderse la leyenda de que el Che estaba en paradero desconocido, que había desaparecido, que se había esfumado y estaba en todas partes. De hecho, se rumoreaba que estaba en Vietnam, se rumoreaba que estaba en África, se rumoreaba que estaba en todas partes. La revista Paris Match publicó a página completa una versión de la fotografía de Korda, y nadie sabe cómo se hizo con ella Paris Match. Un artículo como preguntando, ¿dónde está el Che? ¿Cómo llegó eso allí? Pues nos pusimos a investigar y descubrimos que en agosto aparece la foto a página completa sin el nombre del autor, pero se titula El retrato oficial del comandante el Che Guevara. Y en ese mismo artículo aparece una pequeña foto. Es una imagen de la Plaza de la Revolución donde se ve la multitud blandiendo un póster con la imagen del Che. No sabemos quién hizo la foto donde aparece el pueblo y aparece el póster.
La fotografía era conocida en ciertos lugares del mundo aún antes. La primera vez que yo vi la foto del Che fue publicada en el periódico Revolución. Fue en 1961, creo, en un periódico que anunciaba que el Che iba a hablar en no sé qué acto o algo. El evento se celebra, pero se interrumpe a la mitad. Esa mañana llega la noticia de la invasión estadounidense. Y el Che parte para defender su nuevo país contra la ocupación. Era una foto pequeña. No creo que impresionara a nadie. Ni siquiera creo que impresionara a la gente del periódico. Un vislumbre aquí, un rastro allá. No está claro dónde apareció por primera vez la imagen de Korda, pero cuando Paris Match preguntó ¿dónde está el Che?, se veía un póster solitario sobre la multitud. La publicación de aquel póster es un hecho mejor conocido. Paris Match tenía mucha difusión. La verdad es que era imposible cuantificar hasta qué punto se había introducido en la conciencia de la gente. Pero como póster, desde luego, el inicio está en Feltrinelli. Feltrinelli era un editor de Milán, Italia. En su editorial publicaban de todo, libros, pósteres, cosas así. Era un editor radical con una ideología política muy radical. Era apasionado, era el editor apasionado e izquierdista de Milán en aquellos tiempos. La historia es que vino Feltrinelli a Cuba y Aide llamó a Korda para que le diera algunas fotos a Feltrinelli del Che. Alberto me indicó hacer esas 2 copias y que este señor venía al día siguiente y yo entregárselo. O sea que yo fui el que procesé esas 2 primeras copias. Si Feltrinelli quería aquella imagen para hacer un póster o no, eso ya no lo sé. Yo pienso que Feltrinelli no era bobo, se imaginaba algo, quería alguna foto nueva de... Y estuvo en casa de Che y creo que se llevó 2 o 3 fotos, entre ellas la de la cara de Che. Y tiró 1 millón de afiches, de póster en aquel momento. Al parecer, cientos de miles de pósteres que se distribuyeron y vendieron principalmente por toda Europa. Hoy no se sabe si salió primero en Italia o salió primero en mayo de 68 en París. Lo que sí sé con seguridad es que esa imagen se publicó antes de que muriera el Che. Eso lo sé con certeza. En cuanto a la pregunta ¿dónde está el Che?, estaba alimentando otros fuegos en el Congo. El Che, no hay que olvidarse que siempre hablaba de exportar la revolución. El Che hablaba de una revolución como un estado de la conciencia. Ese tiempo, ese año que tuvo el Che en el Congo, casi el año que tuvo el Che en el Congo, nosotros no logramos en todo ese tiempo que tuvimos ni un solo soldado. O sea, no era fácil organizar una guerrilla en ese continente y en ese estado de Congo. Tuvimos que salir, él lo sintió mucho, hasta última hora él estuvo renuente a salir. No quería. Pero inmediatamente que salió, ya él estaba proyectándose hacia Bolivia. Porque la CIA lo situaba en Santo Domingo, la otra versión de que Fidel lo había hecho matar y estaba sepultado ocultamente, de que nunca había podido salir del Congo. Todas esas versiones se manejaban, no se imaginaban que estuviera en Bolivia. Y fue un fracaso en Bolivia ante un ejército muy pobre, muy pobre. En cualquier país del mundo llega una guerrilla, por muy extranjera que sea, por muy Che que sea, se tiene que defender. Y el ejército hizo lo que tuvo que hacer. Se defendió. Cuando leo las entradas de los últimos días en Bolivia del Che, veo a un hombre que en cierta medida sabe lo que le espera. El Che no tenía miedo y Fidel se dio cuenta enseguida, hasta el punto de que al final tuvo que encomendar a varios hombres que protegieran al Che para que no se pusiera en peligro constantemente y no fuera al frente y lo mataran. Tengo la impresión de él no encontraba mejor muerte como los viejos samuráis del Japón de morir por el honor, por la libertad, por la patria. Él era un hombre arriesgado, pero no era un hombre que estaba pensando en la muerte, no. Pero esa cosa de él,
de estar en primer lugar, de ser el ejemplo, de ir delante en todo. Eso fue lo que le costó la vida. Ese grito que el Che lanza cuando le dice a Terán, a su asesino, apunte bien que va a matar a un hombre. Ese es el grito que escuchó cada persona a lo ancho y alrededor de todo el planeta. Su odisea boliviana y por último su muerte, la exhibición de su cadáver como si fuera el de Cristo en la lavandería del hospital de Valle Grande, es algo bíblico. Es como Cristo. La muerte de Ernesto es una cosa histórica, pero tiene un agregado que es mi amistad. Me mataron a mi amigo. Posteriormente, después del asesinato del Che en Bolivia, cuando se hace la velada solemne aquí en la Plaza de la Revolución, y Fidel es el que hace las palabras fundamentales, las principales de allí, yo recuerdo que esa noche estaba convocada la manifestación y Korda, por supuesto, iba a fotografiar. Y salimos caminando con los equipos por el medio de la multitud, y ya cuando desembocamos en la plaza y vemos que esa imagen está allí, con la bandera media asta que atrás de la tribuna que se hizo, Alberto se viró para mí y me dijo: coño, Chen, mira mi foto. Y el año siguiente de la muerte del Che se le puso Año del Guerrillero Heroico. Es muy posible que a partir de esa fecha él le haya puesto a su foto el nombre de guerrillero heroico. Esta foto era todo lo contrario a esa imagen del Che muerto. Este es el Che vivo. Esa foto se hace famosa porque el Che lo mataron. Y el Che era en aquel momento una figura revolucionaria en el mundo, que estaban haciendo una serie de revoluciones. Varios artistas clásicos, pintores y tal de entonces, hicieron algunos pósteres a partir de aquella imagen. Todo se hizo en aquella época, justamente después de la muerte del Che. Murió un Che, pero nacen otros Che. Tras su muerte, un póster cubano se multiplicaría por varios miles cuando los artistas comenzaron a resucitar la fotografía de Korda. Su imagen surgía como un símbolo universal de lucha. Pero cuando chocó duro de verdad fue cuando mayo de 68, cuando aquella gran cosa de los estudiantes, el mayo de 68 en París, que salió la imagen del Che. Y hizo una explosión. Como un fuego incontrolado se extiende por toda Europa, desde Praga hasta París y hasta Belfast, en el 68. Se vio en Vietnam, se vio en Washington, se vio en Rusia. En París, durante las protestas estudiantiles de 1968, el póster adquirió una fuerte entidad como medio político, y el póster se convirtió casi en un símbolo de la resistencia. Y no solo el póster de Guevara, sino que todos los pósteres se utilizaban como símbolos de la resistencia y objetos propios de la resistencia contra cualquier régimen, contra el que se resistiera. Y eran un medio político muy eficaz, ya que se podían producir en masa muy fácilmente. Impresión en offset, mimeografía, luego fotocopias y desde luego, con su acceso a la gran pantalla, se convirtió en el sello distintivo del movimiento revolucionario. Claro está, por entonces creíamos que la revolución de una u otra forma estaba al caer. Y Che Guevara era el ejemplo y la inspiración. En aquella época la gente intercambiaba de todo. Y así fue como cayó en mis manos algo relacionado con Che Guevara. En cuanto al retrato o el icono,
Creo que lo primero que vi fue a Jim Fitzpatrick haciendo pop art con él. Sartre había conocido a Korda en Cuba y presumiblemente Korda, como siempre hacía, dio a Sartre una copia de su fotografía que él a su vez entregó a alguien y acabó en mis manos. Y yo la convertí en la hoy famosa representación del Che Guevara. Me cae bien el Che Guevara, lo conocí y era un hombre enormemente atractivo, interesante, fascinante, con sentido del humor. Vi las fotografías de él brutalmente asesinado. Me indignó el modo en que salió a la luz su asesinato un par de meses más tarde. Y pensé que el Che merecía ser recordado eternamente y sentí que tenía la misión de procurar que fuera así. Me imagino que a la gente de mi misma trayectoria le atraía aquella imagen por lo que se consideraba que representaba el Che Guevara. El póster fue copiado por grupos revolucionarios de toda Europa y de todo el mundo. Y usaron esa imagen para ganar dinero para sus organizaciones. Y así es como vemos que aparecen todas las versiones del póster. Y esa imagen que habla directamente de Cuba, directamente de la vida de un individuo, se convierte en un símbolo de ciertas ideologías políticas y del cambio. En esta rebelión en masa contra la autoridad por parte de los estudiantes en París, en Estados Unidos y en otras partes del mundo occidental, el Che fue la fuerza para la rebelión y estuvo en el origen de esas ideologías radicales. Siempre que sacas a relucir la verdad, lo triste, siempre que dices la verdad, eres un revolucionario. Resulta evidente que el Che estaba diciendo, si no puedes conseguir lo que quieres, lo coges. Y en eso es un poco como Malcolm X, con los medios que sean necesarios. La boina, bueno, ya saben que los Panteras Negras en mis tiempos llevaban boina. Y hoy en día aún simboliza la fuerza, el poder y algo que mola, porque los Panteras Negras molaban. Ahí está. Lleva el pelo largo, es guapo, tiene aspecto viril. Está airado. La guerra de Vietnam y las protestas contra ella estaban en marcha. Bob Dylan estaba desencadenando una tormenta. Los Rolling Stones, los Beatles. Es un hombre muy guapo, con el pelo con la longitud precisa, con la barba justo como debe ser, que llega a la conciencia de la opinión pública en el momento del movimiento hippie, cuando el pelo estaba de moda, de modo que se convirtió en el símbolo de esa juventud liberada de los 60. Y ahí están los orígenes de ese personaje emblemático, que simboliza diversas causas en momentos diferentes. Y todo eso ocurre al mismo tiempo que su muerte. La imagen del Che se presta para ser un póster perfectamente porque funciona muy eficazmente, aunque solo sea una imagen en blanco y negro. Claro está, en negro, blanco y rojo ya es imparable. Muy poco después me di cuenta de que la multiplicación de la imagen era en sí misma un indicio de su significación. La imagen del Che era omnipresente a finales de 1968. Cuando salió el póster y la gente adoptó esta imagen como símbolo, todo el mundo se apropió de ella. Y las cuestiones de los derechos de reproducción, la mayoría de la gente no las tenía muy claras en aquella época. En aquellos momentos Cuba rechazaba las leyes internacionales sobre derechos de reproducción. Fidel era comunista y no creía en los derechos de reproducción. Las imágenes eran gratuitas, las ideas eran gratuitas. Estaban para ser compartidas por la gente. En cierto sentido, el concepto de derechos de reproducción es un anatema. Porque se pensaba que si poseías la imagen, si poseías una fotografía o un póster, tenías derecho a reproducirlos también. La imagen del Che recibió esa ayuda en cierto sentido, ya que era libre de las restricciones de los derechos de reproducción. De modo que tienes esa multiplicidad de Ches, tienes toda esa creatividad depositada en esa imagen. Procuré que la imagen estuviera libre de derechos de reproducción a propósito y esa fue una de las razones de su proliferación instantánea. De varias versiones, incluida una que era la versión fotográfica cuyos derechos pertenecían a Feltrinelli. Mi versión estaba libre de derechos. Podía usarla quien quisiera y yo animaba a la gente a utilizarla. Quería, como dije una vez, que se reprodujera como los conejos. Y ese efecto
de multiplicación, esa multiplicidad de una imagen del Che, vista una y otra vez en un póster y otro póster, comenzó a introducirse en la conciencia global. Cualquier imagen que haya cobrado importancia en la historia de la fotografía ha adquirido esa importancia gracias a los usos que se le han dado. No porque el fotógrafo quisiera que fuera así, porque se utilizó de cierta manera, porque se empleó en ciertas circunstancias y se convirtió en quién coño sabe qué. La imagen apareció en un momento único en el que comenzaba a surgir un nuevo tipo de estética en la pintura. De modo que la combinación de la imagen de Korda con la imagen pop art, la eliminación del claroscuro, las características tonales de la foto de Korda y su conversión en una especie de silueta warholiana posee una accesibilidad física que permite a quien la ve interpretarla como prefiera. Cualquiera puede fantasear como quiera con esos ojos. Vale para cualquiera. No sabe si el tío es de color, si es blanco, si es chino, si es africano, si es indio. Parece cualquier cosa. Es el símbolo de todo el mundo. Llegó a formar parte de la cultura popular de todo el mundo, pero era muy pop incluso visualmente en esa época. Bueno, todavía y gracias al pop art, Mao también lo es. Al mismo tiempo, se tomaron todos los diversos conceptos básicos del pop art y el op art y esa especie de imágenes alucinatorias y pasó a formar parte de esa generación. Recuerden que además estamos saliendo de la era de James Dean y Marilyn Monroe y del momento de gran influencia que ejercieron en la historia del cine. Un momento en el que aquellos héroes jóvenes, por así decirlo, tuvieron una enorme repercusión en todo el mundo. Y esa especie de conjunción entre el Che y el nuevo mundo de la celebridad es otro aspecto que empieza a situarlo en el panteón de la fama al mismo tiempo que es un revolucionario. Es una superestrella y es una superestrella que tenía un mensaje. Así que comienza a producirse una conjunción entre el personaje famoso y el héroe revolucionario dentro de la cultura popular. Quizás solo Korda, de todos los fotógrafos que rodeaban a Castro, pudo crear mediante un solo gesto, mediante un solo rostro, una imagen que representara las aspiraciones, el concepto, la heroicidad, la juventud, la rebelión de la revolución. Korda estaba muy centrado, repito, en la creación de algo bello, de modo que recorta la foto. En la foto original aparecían una palmera y el perfil de un hombre al otro lado. Korda lo recortó y lo hizo para crear la hermosa consistencia de este retrato. Pero al hacerlo, elimina el momento histórico. Eso es obra de un fotógrafo de modas. Intenta crear algo que es bello, algo que es ajeno al momento histórico. Cuando la vemos no decimos, es el Che en la concentración de la Cubra. No comprendemos la foto del Che como, por ejemplo, la de Iwo Jima, la famosa foto de la Segunda Guerra Mundial, o la de la niña desnuda que huye calle abajo en Vietnam. Esas están localizadas en el tiempo y en el espacio. Son fotos de prensa históricas. La foto del Che es una creación artística, es un retrato. Podría estar en cualquier lado, y eso influye en su fuerza icónica. Y creo que cualquier artista se enorgullecería de que la gente adopte una imagen tuya, una imagen que tú has captado en este caso, y haga de ella un símbolo de la lucha de clases mundial, un símbolo de libertad, un símbolo de esperanza. Del mismo modo que el retrato de Korda se ha convertido en un símbolo liberado de su contexto histórico, la historia del Che ha trascendido al hombre. Se ha convertido en parte del folclore, en un guerrillero heroico, en un esforzado e infalible luchador por la libertad, inmortalizado en los mitos transmitidos de generación en generación.
Desde pequeño en la escuela siempre ha sido Che. Y me interesé por él porque por la historia y eso que he aprendido de él y me han hecho de la escuela de pequeño hasta ahora que he crecido y han sido grandes. Si no tuviéramos héroes, si no tuviéramos íconos, ¿qué sería? Cuando eres pequeño, si te crías en una familia de izquierdas, se convierte en una especie de cuento de antes de dormir. Lo que pasó, toda la épica de sus viajes y cómo acabó en México, y la hazaña de la Revolución Cubana, siempre es una historia increíble. Era un hombre que tenía ideales, que vivió conforme a ellos, que es evidente que vivió conforme a ellos y acabó muriendo por ellos, y murió joven. Esos son los ingredientes que componen los mitos. Y si no tenemos héroes, los construimos, los inventamos. Necesitamos gente a seguir. Todos, el ser humano, los bolivianos, los norteamericanos, los chinos, todos. El mito del Che y la historia tienen unas resonancias muy bíblicas. Esa comparación con Cristo comenzó enseguida, instantáneamente, se podría decir, justo tras su muerte. A esa imagen que para nosotros es casi sagrada, vamos a decir, que es un ícono, que ya incluso ves que hasta en Bolivia lo nominan como un santo, San Ernesto de la Higuera, aunque la Iglesia Católica no lo reconozca. Por algo las mujeres de Valle Grande celebran su vida el Día de Difuntos y la rezan como si fuera un santo. Es su forma de poder entenderlo. Es el hombre que anduvo por el desierto. En aquella época no sabíamos quién era. Fuimos la mano inocente que lo llevó a la muerte. Hay una sensación de culpabilidad colectiva. La boina que solía llevar, la que aparece en la foto de Korda, se transforma en una corona de espinas. Una solapa de la casaca se convierte en la herida en el costado de Cristo. Y las fotografías en escorzo que tomó Algorta en Valle Grande son comparables al Cristo muerto de Mantegna que se encuentra en el Museo di Brera de Milán. Para mí es un hombre muy gigante, muy grande, que hizo muchísimo por la humanidad. Como todo ser humano, todos podemos en un momento determinado cometer un error. Pero es que en él no había errores. Las ideas de él no eran erróneas ni tenían errores. No, yo no soy creyente. Pues si alguna vez fuera a creer en un Dios, yo creyera en Che Guevara. Es una narración muy oportuna y hermosa y todas las historias se escriben así. Todos los países tienen y todos los movimientos políticos tienen sus mitos y sus historias. Yo pienso que esa foto cambió la vida de mi papá de un modo, de una manera más bien emocional. Por cuanto esa foto no lo hizo rico ni millonario. Estaba orgulloso de la imagen. Le alegraba que se utilizase en un contexto radical. Y entonces me decía, ¿tú te imaginas lo famoso que me he hecho yo con esa foto? Y yo no hice nada. Una de las cosas que creo que han sido fundamentales en su explosiva propagación por todo el mundo
Irónicamente, es su carencia de derechos de reproducción. Eso significaba que Alberto Korda, el fotógrafo que la había tomado, que creía en la revolución, también tenía que aceptar que no tendría control alguno sobre esta imagen y que no iba a ser capaz de recuperarlo si quería vivir en la Cuba en que quería vivir. O sea, que no podía hacer nada. Feltrinelli recibió una copia o 2 copias, como me dijo Alberto varias veces. Y Korda jamás recibió un céntimo por aquello. Es más, en el propio póster ponía al pie, derechos de reproducción Feltrinelli. ¿Hasta qué punto Feltrinelli engañó al autor por no poner su nombre en el póster y no pagándole por ello? Es un tema muy controvertido. El mito que luego cundió, y al que Korda se refiere constantemente, es que Feltrinelli ganó una fortuna gracias a su foto y que aquel fotógrafo cubano no vio un céntimo. No creo que fuera así. Feltrinelli era sumamente rico. Era radical, pertenecía al Partido Comunista Italiano, apoyaba a autores y a gente idealista de todo el mundo. Y no habría vendido el póster, como Korda afirmaba, cada vez más insistentemente, con cierto resentimiento. Sí, es cierto que Feltrinelli no reconoció la autoría de la imagen de Korda, pero es que a algún fotógrafo de la época, algún fotógrafo de prensa, ¿se le reconocía la autoría de sus fotografías? No, que va. A los artistas se les reconoce la autoría, a los fotógrafos de aquella época no. Hasta los años 80 nadie supo que Korda había sido el fotógrafo que había captado aquella imagen. Korda, al menos eso espero, ha obtenido lo que merecía. Pero aparte de eso, la verdad es que es una imagen de dominio público. Y no creo que nadie pueda decidir para qué puede usarse y para qué no. Creo que no pertenece necesariamente a una persona en concreto. Creo que todo el mundo es el propietario de la imagen del Che. La gente tiene asumido que no pertenece a nadie. Que el Che, de hecho, como se suele decir, nos pertenece a todos. Desde Argentina hasta Cuba y hasta Kenia, es un luchador por la libertad. Así que, en cierto sentido, el Che se ha convertido en alguien del que cualquiera puede apropiarse. Los capitalistas pueden, se apropian y se apropiarán de él. Los japoneses fabricarán tablas de snowboard con su efigie. Los americanos, los cubanos, los ingleses y los alemanes producirán camisetas con su rostro. Cerveza, refrescos, aparecen boquillas para cigarrillos. En todas partes. El Che está en todas partes. En un bañador brasileño, en un sunguiña, que es un tanga pequeño. No sé cómo lo llamarán ustedes. Con la imagen, la figura del Che justo en medio. Está muy bien, ¿no? Es muy gracioso. Te lo encuentras en una billetera, te lo encuentras hasta en unas corbatas, en medias de niño me lo he encontrado yo en Francia. Increíble. Un niño que puede tener 1 año con una media que dice Che. Y está la efigie del Che. Eso es comercio. Esta es la imagen del Che Guevara con Bob Marley. Nada, yo soy un observador. Entonces, todo el tiempo observo y tomo los símbolos y los mezclo y sin devoción y sin respeto por esos símbolos. Si no, no podría hacerlo. Hay muchas cosas que... De todo. Películas, filmes de animación, todo se usa como gancho intemporal. Y creo que la imagen del Che tiene esa cualidad. So it seems like we have enough people now. When do we start taking down the corporations? Yeah, man, the corporations. Right now they're raping the world for money. Yeah, so where are they? Let's go get them. O sea, que la tienes como objeto humorístico. La ridiculizan en Los Simpson y también en South Park, de modo que se reinventa constantemente. Fíjense en el fútbol. Vean cómo la imagen del Che, digamos, que se manifiesta a través del deporte. Y es algo que se ha exacerbado, la verdad, creo yo, debido a Internet, donde flota por el ciberespacio y se toma y se utiliza y demás. Es como si tuvieras licencia para andar por el mundo, comercializando todo lo que quieras. Hay una especie de fiesta, de gran fiesta de la globalización. El terrorista de un hombre es el libertador de otro. Y como dijo el Che, un verdadero revolucionario está motivado por el amor. Eso es. Eso es lo que hay.
Todo lo que queráis. Dadme 5 minutos. Acercaos y veréis. Es que el capitalismo todo lo devora, todo se lo come, incluso sus peores enemigos. El Che era un enemigo serio, fundamentalista, y creía en eso contra el capitalismo, pero no ha podido contra él. El capitalismo lo ha devorado. Puede existir al margen del capitalismo como crítica pura del capitalismo durante un periodo de tiempo muy breve. En el momento en que se ve que tiene algún valor como producto cultural, que puede usarse para vender lo que sea, el capitalismo lo explotará. Inmediatamente, aquel día, la gente que se dedica a ganar dinero se dio cuenta de que cabía la posibilidad de comercializar todo el movimiento hippie. Y puedes ir a unos grandes almacenes a comprar los símbolos que usaban en aquellos tiempos. Puedes comprar las chaquetas que utilizaban entonces, de todo. Y entonces desaparece. La pureza de lo que realmente se representa es lo opuesto a lo que estamos comprando. Y eso ahora ocurre a una velocidad tremenda. Ahora, un movimiento, sobre todo los movimientos juveniles, se encuentran por todo el mundo. El sistema los metaboliza en cuestión de, a veces, unos meses. En cuanto alguien se da cuenta de lo que se va a llevar, el punk, lo que sea, la generación X, te lo va a vender. En cuanto algo tiene repercusiones, se explotará. Y esa imagen del Che se ha explotado. Pensé que aportar mi propia versión servía tanto para participar como para introducir un comentario. Otra más. Empecé utilizando diversos símbolos que me parecía que estaban muy difundidos y apropiándomelos para mi propio uso. La intención que tenía con la campaña Obedece al Gigante era que la gente se cuestionara todo aquello con lo que la bombardean. Mi imagen de André el Gigante se convirtió en mi propio icono. Y entonces, manipulando el simbolismo por medio de la asociación de mi imagen con la imagen revolucionaria del Che Guevara, vi que podía conseguir que la gente se preguntara aún más qué estaba haciendo yo, o supusiera que era revolucionario o importante. Siendo el creador de una imagen así, la verdad es que no tienes más remedio que decidir si participas en su aspecto capitalista o si lo boicoteas y permites que otro extraiga los beneficios de tu creación. Y puedes ponerte a patear y a gritar, y te escucharán un par de personas, pero los demás dirán, a mí me vale con tener esta camiseta. You are a Che Guevara t-shirt wearer and you have no idea of what he did. You're not interested in politics. El imperio de la imagen del Che Guevara tiene que valer muchos millones de dólares. No creo que le hubiera gustado al Che Guevara que se utilice su figura de esa manera. Entonces, pues yo me imagino que si el Che siguiera viviendo, pues también yo considero que pues también se criticaría esa postura de comercializar su imagen, ¿no? El mismo sistema que él intentaba derribar es precisamente lo que lo sustenta. Su imagen se manufactura y su recuerdo se manufactura y se copia en todas partes. Ernesto era a veces un poco sarcástico y se estará riendo. La imagen del Che era una figura asociada con los manifestantes izquierdistas y siempre he sabido que se relacionaba con ese tipo de movimientos y ese tipo de gente. La verdad es que no sabía tanto acerca de la persona, del propio Che, hasta que llegué al instituto. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de las cosas que defendía y de las cosas que hizo. No recuerdo cuándo exactamente, pero fue a una edad temprana. Creo que la gente con la que asociaba la imagen eran los punkis, los jóvenes con ideología hippie.
Y por eso su imagen me recordaba mucho a Bob Marley. De modo que la verdad es que creía que era un músico. Lo llevo, pero tienes que fijarte en lo que pone bajo su imagen. Es una especie de juego de palabras. Esta camiseta te la ofrece el capitalismo. Llevarla en este contexto no hace más que reconocer de qué sistema proviene. De modo que, en cierto modo, estamos recordando a la gente que el capitalismo es la razón por la que existe esta camiseta. No me parece justo para él convertirlo en un dios superficial con una especie de club de fans. No debería ser así. Lo importante debería ser que la gente respetara sus ideas políticas en lugar de seguirlo porque les parece guay. Él es el ideal para los chicos de mi edad. Es una especie de rebelde, de pelo largo. Guay, hippie, con barba. Es todas las cosas que quieren ser los chicos de mi edad. Quieren salir y derrocar al gobierno opresivo de derechas. Aunque te creas que pareces un rebelde por llevar algo que has comprado en una tienda o que lleva todo el mundo, lo que pareces es un idiota. No creo que la persona que aparece en tu camiseta represente tus ideas, a no ser que creas en la revolución violenta para derrocar a tu gobierno, a fin de instaurar un régimen comunista dogmático, marxista, totalitario, en el que el gobierno te dice lo que puedes pensar y decir. ¿Qué clase de camisetas puedes ponerte? ¿Qué música puedes escuchar? No creo que quieras eso. Y si lo quieres, entonces sí que es la camiseta idónea para ti. Estás separando la imagen del hombre. Y supongo que habrá quienes puedan hacerlo. Aquellos que no tengan mi mismo acervo. Pero cuando yo lo veo me resulta imposible separarlos. Bueno, él también tiene sus contradicciones políticas, y el modo en que luchaba por su causa seguramente sea contradictorio con la causa en sí. Y el Che y la Revolución Cubana y Castro eran un insulto para nosotros. El Che no significaba otra cosa que muerte, que socialismo, y en ese estatus nosotros no queríamos el socialismo. El derramamiento de sangre era una parte sustancial del mensaje del Che. Ahora vivimos en un mundo en el que el Che a veces se usa en una marcha pacifista, a veces se usa en manifestaciones contra la pena de muerte, todo lo cual disgusta a mucha gente que se opone a lo que ha pasado en Cuba y quiere resucitar o recobrar lo que afirman que es la verdad acerca del Che. El Che Guevara es un asesino. Se supone que un médico, en vez de matarlo, que tiene que salvar vidas, y él es al revés. Así que podemos olvidar, si nos conviene, las ejecuciones y la revolución armada, que parecen completamente ajenas a los más aceptados medios democráticos de cambio que apoya la mayoría de la gente de izquierdas. Hoy, en cambio, preferimos ver a un Che desarmado. Ahora aparece con palomas, con flores y otros emblemas de la paz. Y a veces de la justicia, pero nunca o raramente armado. ¿Cómo puede ser que la gente haya transformado esta imagen de un marxista totalitario y dogmático y lo haya convertido en un tipo bohemio, amante de la libertad, que cuestiona la autoridad? No lo sé. Porque no creo que en estos momentos represente la lucha del pueblo latinoamericano. Pamplinas. No creo que represente eso. Representa mucho más que eso. ¿Qué exactamente? Eso ya no lo sé. Existe un sentimiento de orgullo, porque la figura del Che Guevara, un hombre que luchaba por la clase obrera, llegara tan lejos. Porque ese símbolo haya llegado a tanta gente diferente, de diversas clases sociales de todo el mundo. Pero al mismo tiempo, hay cierta tristeza por el uso comercial de algo que significa exactamente lo contrario.
¿Qué pasa? Que a partir de la muerte de mi padre, la gente pensó, murió el autor de la foto, pues vamos a usarla. Ya, no hay que pedir permiso para usarla. Y no es así. Hay que pedir permiso para usarla. Porque yo quedé como el estate de Korda, o sea, la heredera de su obra. El propio Korda decía que no le importaba que la gente hiciera camisetas y la utilizara para ganarse un dinerillo, siempre y cuando lo hiciera con respeto hacia la imagen. Mi padre, por ejemplo, no quería que se utilizara esa imagen en cosas de vicios. Cuando digo vicios, estoy hablando de bebidas alcohólicas, de cigarros o tabacos, de perfumes. Korda empezó a darse cuenta de que mucha gente se beneficiaba de algo, de lo que él también debía extraer algún provecho. Al avanzar a lo largo de la historia, al llegar al momento actual, Cuba ya está más inserta en la economía global, participa más en la economía global, de modo que si buscaba beneficiarse de ello tenía que cambiar. Ahora ya reconoce los derechos internacionales de reproducción. En realidad no fue hasta los años 90, hacia finales de los 90, cuando encargó a un abogado que reivindicara sus derechos de reproducción sobre esta imagen exclusivamente. La familia Korda ha procurado utilizar esos derechos de reproducción, en cierto modo para hacer valer lo que considera la integridad de esa imagen en un esfuerzo por proteger al Che y lo que representa, para evitar que se emplee para propósitos comerciales o inapropiados. Y la forma de evitar el abuso consiste en ir por la gente que intenta ganar mayores cantidades de dinero, porque si no, acabas no sacando gran cosa. Sí le molestaba que lo utilizaran en bebidas y en cigarros. La última fue en septiembre del 2000, la famosa demanda que le puso al Smirnoff, que se la ganó. Y me conta que llegó y le dijo a Fidel, te doy $50,000 que le ganamos a los ingleses. Antes de eso había demandado a Swatch por fabricar un reloj en el que usaba la imagen. Y ganó la demanda. No había oído nada de que el fotógrafo estuviera disgustado con nuestro uso de la imagen. Lo único que oí es que querían dinero. La imagen del Che en la portada del single Bomb Track se tomó de la imagen del Che que llevaba en mi amplificador. O sea que la imagen del Che en el escenario era como si fuera un quinto miembro de Rage Against the Machine. Esa imagen icónica del Che en cierto modo empezó a representar a la banda y la ideología de la banda. El grupo no la escogió por la fotografía en sí, sino que la elegimos por ser una fotografía del Che Guevara. Creíamos que era una imagen de dominio público. En cuanto nos enteramos de que pertenecía a alguien, quisimos pagar gustosos. La habíamos utilizado para un uso comercial. Habíamos vendido camisetas, o sea que era como si fuera cualquier otra imagen. Nos sentíamos obligados a pagar por utilizarla, pero arremetieron contra la banda de un modo muy agresivo para que pagáramos un montón de dinero. La familia Guevara solicitó que la imagen se nacionalizara y se convirtiera en una imagen de Cuba, que fuera una imagen popular y gratuita. Hubo un juicio sobre esto que perdieron, ya que los herederos de Korda pugnaron porque esos derechos continuasen siendo suyos. Y los abogados, casi siempre los que tenemos, ganan todos los pleitos. Hasta ahora siempre han ganado el pleito porque han pleiteado por una razón muy justa, que es el derecho de autor que me corresponde. Y no es que no permitamos usarla, se puede usar la imagen, pero como una obra de arte hay que pedir permiso. Es un deber de ayudar. Y lo hago con todo amor, pasión y orgullo de mi padre.
Están avanzando cada vez más hacia un modelo corporativo. Están definiendo los límites de la marca. Están diciendo qué representa esto y no lo otro. No es solo una mera cuestión de quiero usar esta imagen y este es el uso que le voy a dar. Y entonces te dicen sí o no, sino que cada uso tiene sus limitaciones. El Che está comenzando, como imagen, a participar en el ámbito mundial de los derechos de reproducción. Va a llevar su R. La única forma de que ese logo tenga poder y signifique algo, porque ya puede ser el mayor logo de la historia de la humanidad, puede ser el logo de Nike, puede ser el de Coca-Cola, puede ser la M de McDonald's, que como no signifique lo que tiene que significar, lo que la compañía dice que significa, el logo carece de fuerza. Circula en lo social, cuanto más circula, más significado pierde. Pero yo creo que conserva en el fondo, como patrón, esta idea de ser un ícono de la rebelión, del desafío, el enfrentamiento con el poder institucionalizado. Para mí la imagen desde luego no ha perdido su poder. Cuando llevo mi camiseta del Che Guevara sé lo que significa y sé lo que quiero expresar cuando la llevo. Representaba un símbolo antiimperialista. Ellos tienen el dinero, ellos tienen las armas, ellos tienen el poder, pero vamos a ganar nosotros. Y esa es la esperanza y ese es el optimismo depositados en la capacidad de la gente que no tiene dinero, que no tiene poder, que no titiene el ejército respaldándola para crear un mundo mejor que el que heredamos. Y esa es la esencia del significado del Che Guevara. Así como mis padres me legaron el mensaje de que sea libre y luche para hacerlo, yo vengo a la plaza con mis hijos y les transmito. De hecho, mi hijo se llama Ernesto y mi otro hijo se llama Fidel. Irónicamente, por muchos significados que pueda parecer que tiene la imagen, al mismo tiempo, cuando alguien pone un póster del Che o lleva una camiseta del Che, queremos conocer sus ideas, al menos en relación al asunto que tiene entre manos. Sabemos que se oponen a ello, sabemos que es una postura firme, también sabemos que quiere decir no pienso rendirme. Es imposible disociar lo que está ocurriendo en América Latina de lo que ha pasado anteriormente, del mismo modo que es imposible disociar lo que ocurre en Irlanda en estos momentos de lo que ha sucedido durante mucho tiempo. Si el mundo fuera igualitario, no haría falta que nadie emplease las armas ni la lucha armada. Pero el mundo no es igualitario. Estamos en un momento interesante en las circunstancias de este idealismo o de esta búsqueda del cambio y de cómo se defiende también. Estamos más o menos en el mismo contexto que hace 50 años. La situación de tensión que existe, las diferencias entre los blancos y los pueblos indígenas, y los ricos y los pobres, son muy tangibles. Sus ideales no murieron cuando su cuerpo murió. E incluso han vivido cada día más. Mucha gente que está a la vanguardia de los movimientos, los activistas, los radicales, los estudiantes, sobre todo los jóvenes, reciben una sensación de fortalecimiento que procede del Che. Porque él luchó por los pobres. Pues no sabemos mucho de su historia, pero sabemos que él tanto deseó liberar no solo a un país, sino que pensamos igual que él.
queremos hacer como él, que esa semilla que dejó sigue viva, sigue dando fruto. Y pues, por eso el Che para nosotros también es muy importante. Hay rebeldes radicales en el mundo de hoy, y el Che es su icono supremo. Y eso es por algo. Porque el mensaje que transmitía el Che continúa vigente, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque era un mensaje de confrontación con el sistema y de confrontación con el capitalismo, con un poder muy concreto al que se enfrentaba entonces y que hoy seguramente sea aún más fuerte que entonces. Lo esencial del Che Guevara continúa existiendo en esa imagen, una voluntad inquebrantable de luchar contra la autoridad injusta, de luchar contra la explotación, de ponerse del lado de los pobres y los oprimidos. Y el Che hizo algo único, algo que muy pocos seres humanos han hecho. Vivió conforme a sus ideales. Se dice que el Che encarnó a Ícaro en cierto sentido. Representa uno de nuestros mitos más arraigados. Es el chico que se puso un par de alas de cera y dijo que podía volar hasta el sol. Y su padre le dijo, no, no puedes. Y él lo hizo de todos modos y murió en el intento. Representa el perenne idealismo de la juventud. La fuerza, el mensaje político, su esencia, siguen ahí. Y eso es lo que tiene de interesante, de rico. Es desafiante en sí mismo. El Che era una figura desafiante, el icono es desafiante. Sobrevive, perdura y perdura y perdura. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Lo que nos queda es esa esperanza, ¿no? Y es lo que ha dado el Che con esa imagen de Korda. O sea, el ver hacia un futuro y que todavía hay más cosas por las que tenemos que luchar, ¿no? Y esa imagen de Korda representa para mí en lo personal esperanza. La historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que la imagen da una idea de libertad, de poder hacer lo que uno quiere, de poder ser revolucionario en el aspecto de la vida de cada uno que quiera. Comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Revolucionaria te conduce a tu nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y nosotros te nacemos hasta siempre, comandante.
Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara, comandante Che Guevara.